Bien. ¿Quieres un poco más alto? Así, por favor. Quisiera, al empezar este tiempo de meditación en la palabra y lo que es la palabra paraclesis, que para muchos es una palabra nueva, vamos a explicar y explicaremos por qué. Normalmente no se recomiendo para nada al predicador de utilizar una palabra en griego, porque puede parecer pedante, ¿no? En este caso haremos una excepción, si os parece, porque paracleto es la palabra que cuesta mucho a los traductores traducir. Es la palabra dirigida, es el nombre dirigido al Espíritu Santo, nada menos. Y también a Jesús. En la primera carta de Juan hay una mención del paracleto. Y entonces algunas traducciones, no sé si habéis visto, no lo traducen, ponen paracleto. Lo que pasa es que no dice nada, ¿verdad? Veremos a lo largo de la reflexión, la meditación, la predicación bueno, casi predicación yo diría, pero sobre todo centrándonos en el corazón de pastor de nuestro Dios. Podríamos decir corazón de madre también. Intentemos ponernos, para empezar, en los comienzos, cuando todo empezó. Ver que Dios, cuando creó todo lo que creó, que es mucho, se dice pronto, las estrellas, la tierra, y luego el hombre, intentó que todos los detalles tuviesen al mínimo cuidado, perfectos, para que el hombre, la mujer, la humanidad, a su imagen y semejanza, como nos lo recordó Sadie, pues pudiesen tener una vida feliz. Y incluso cuando había, no es bueno que el hombre esté solo, la única cosa negativa, bueno, negativa entre comillas, todavía no había venido la obra maestra. El borrador era el hombre, luego la obra maestra, mujer. Ya tengo manitas de mujer. Hombre sabio. Pero bueno, ahora vamos a reequilibrar un poquito. La serpiente se dirige a la mujer. Pero el hombre estaba allí presente. Así que la culpa la tiene el hombre y la mujer, los dos. A pesar de que Pablo habla de Adán, es la mujer y el hombre, los dos, que no han obedecido, no han creído en el amor de Dios. Este corazón de pastor, pues se dejaron seducir por la serpiente. ¿Estáis seguros que Dios tiene lo mejor para vosotros? Mira, qué buena la fruta Sabemos lo que pasó. Lo que me interesa y llevar vuestra atención, ¿qué pasó después? ¿Quién toma la iniciativa? Un Dios único el que tenemos en la Biblia, los cristianos, los judíos, los cristianos, el cristianismo, es un Dios personal. No es un Dios ahí de los griegos que no siente nada. Estaba dolido, pero él que hace el primer paso. ¿Dónde estás? ¿Os acordáis? No vamos a leer el texto, pero ¿dónde estás? Y luego, interesante, bueno, la sanción de tener que huir y ser errante, en un sentido ya desde el principio ser errantes, peregrinos si preferís, ¿no? Por la tierra. Y en el caso de Caín, cuando fue terrible el golpe, ¿no? del asesinato de Abel, pues es el que antes intenta, haciendo lo que podríamos llamar una primera consejería bíblica, intenta convencer a Caín. Aquí veis el corazón de padre, o de madre, o de pastor de Dios, que sabe lo que va a pasar, pero quiere avisar, quiere que todos se arrepientan, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y en este caso sabemos que no fue escuchado otra vez. Y Caín se dejó llevar. Es muy interesante este pasaje, no tenemos tiempo de hablar, pero en lo que es consejería bíblica hay muchos principios. Entonces, este tema del pastoreo en la historia de Dios con el hombre es muy interesante porque a lo largo de la Biblia, a lo largo de la historia, vemos como Dios manifiesta su corazón de padre, que hace un contraste enorme con Caín. Fijaos, cuando mata a su hermano, Dios va directamente también a verle y le dice: ¿qué has hecho? ¿Acaso no había yo el guardián de mi hermano? Es muy interesante esta frase. Nosotros los creyentes, como Jesús, tenemos que tomar la postura diametralmente opuesta
a esta reflexión, a este sentimiento, a este egoísmo y este cinismo, yo diría cinismo, del que había matado a su hermano, ¿no? Y tener la actitud de Jesús, del buen samaritano. Somos guardianes de nuestros hermanos en un sentido. Y es Jesús que nos muestra el ejemplo en el buen samaritano, en esta parábola. Él es este buen samaritano y quiere que seamos como Él. Sed misericordioso como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Desea reproducir, como hemos visto, desea reproducir en nosotros su corazón de pastor. A lo largo, como os decía, a lo largo de la historia, primero vimos la condición humana, pero también en todas las profecías del Antiguo Testamento, en el trato con el pueblo de Israel, versículos de Salmos 77, 21, por ejemplo, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y Aarón. Vemos el deseo de conducir a este pueblo, que era un pueblo, primero, que se había alejado muchas veces de los mandamientos de Dios, pero Dios siempre cuidando, y solo destacaré también esta promesa. En tiempo de Isaías, no sé si lo ubicáis bien, ya había caído el imperio, por causa del imperio asirio, las 10 tribus del norte, pero la tribu de Judá todavía estaba en pie. Y ya se adelanta doblemente Isaías para, en la segunda parte de su profecía, capítulo 40, empieza con dos palabras muy interesantes para el tema de hoy. Se adelanta porque todavía no se ha exiliado el pueblo, pero ya habla de cuando vuelva del exilio. ¿Veis un poco cómo se adelanta en el tiempo? Porque es el espíritu de profecía, el espíritu de Cristo en él. Y dice así, consolaos. Nahamu, otra vez no quiero ser pedante, pero es la palabra en hebreo, que es el equivalente un poco del paracleto en el Nuevo Testamento, ¿no? El verbo, mejor dicho, paracaleo. Como pastor apacentará su rebaño, nos dice este capítulo 40. Llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Veis este delicado trato de pastoreo que implica el alimento, pero si está herida, todas estas cosas? Ese es el corazón de nuestro buen pastor. Luego vamos a hacer un salto bastante grande, vamos llegando a Jesús mismo, ¿no? Es el buen pastor, por excelencia, y es el guardián de nuestras almas también. Antes de marcharse, bueno, voy rápido, ¿no? Es un pequeño flash, ¿no? Anuncia que va a volver en la persona del Paracleto y confía su misión de pastoreo a los apóstoles. Entonces viene luego el cumplimiento de esta promesa que sigue, que por el Espíritu Santo, gracias al Espíritu Santo, que viene, completa la obra de Jesús en los creyentes. Se completa también todo el Nuevo Testamento, recordando todas las cosas que Jesús había dicho, importantes, y vemos que Dios suscita pastores según su corazón. Y interesante que estos apóstoles, los primeros, que establecieron la iglesia con su ministerio de paraclesis, para afirmar a cada creyente, que fue esto realizado también por sus colaboradores. Y luego, más adelante, en la historia de la iglesia también, sigue el Espíritu Santo su obra en los creyentes y reparte los dones, los carismas, ¿no? Los dones específicos para edificar la iglesia. De modo que todas las áreas del pastoreo, podríamos decir, completo, están cubiertas. Liderazgo, enseñanza, servicio y todos los dones, ¿no? Y también cada creyente tiene cierta responsabilidad pastoral para con sus hermanos. La expresión unos con otros vuelve muchísimas veces en el Nuevo Testamento. 40 veces en la pluma de Pablo, 100 veces en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Soy guardián de mi hermano. Sí, en un sentido, sí. Pero ya está. Entonces, vemos aquí 4 áreas. Es un reto importante, pero 4 áreas.
La primera es, podemos decir, Dios mismo y su palabra, lo vemos aquí, el Espíritu Santo. Vemos a través de la historia cómo Dios lo ha hecho. Incluso nos hemos referido al caso de Caín, por ejemplo, el trato directo, pero también podemos decir nosotros mismos también, Dios nos habla por su palabra. En los encuentros de Jesús en los Evangelios sería la primera parte, ¿no? En la segunda parte es interesante, en Jeremías, no recuerdo ahora dónde, pero habla de 3 categorías, que son los reyes, los profetas y los sabios. No sé en qué lugar está. Habla de sabios. Los sabios, que podemos imaginar que también eran con Salomón, los que escribieron algunos de los proverbios, o literatura también de sabiduría, eran, entre comillas, los profesionales del Antiguo Testamento. Unimos sacerdotes, sabios y profetas, pero había estas 3, sacerdotes, sabios y profetas. Y a lo largo de la historia de la Iglesia también creyentes con dones para la consejería bíblica. El ejemplo podemos dar los puritanos, que también, con Jonathan Edwards, habían desarrollado mucho la consejería bíblica ya en tiempos pasados. Y podríamos decir que son estos hermanos con madurez, dotados por Dios, más o menos formados, algunos que son bastante autodidactas, otros que pues, han seguido ciertas formaciones. Nosotros damos algunas de estas formaciones, pero que el Señor está usando sobre todo por su Espíritu Santo, por su fe, por su conocimiento de la Biblia, su amor hacia las personas que tienen estas dificultades en la vida. Luego el tercer reto también son los pastores, los líderes, o podríamos decir responsables de grupos también. Hablamos algo del pastoreo y del liderazgo espiritual. En el Antiguo Testamento eran los líderes del pueblo de Dios, Moisés y compañía, ¿no? En el Nuevo Testamento, en principio, los apóstoles, luego los pastores, los ancianos de las iglesias, y ahora es lo que en principio se solía pensar que el pastor era iba a decir el cura de almas, no, el que hace la cura de almas, que no es lo mismo. Es decir, es la consejería, es otra palabra para expresar la consejería, antes se decía cura de almas. Y luego viene el cuarto, y que sí es el reto más importante aquí, los compañeros, hermanos y hermanas en la fe. Es muy importante este apoyo mutuo, en la familia misma ya, en la misma familia, los amigos, los buenos amigos, confidentes, ¿no? Y los consejeros personales. Hay muchísimos ejemplos. Podéis imaginar lo que nos contó Manuel esta mañana, la importancia de Jonathan para David. Fue importante para él. Y lo vimos en el versículo que nos estaba comentando, ¿no? Cómo le ha sido de ayuda para reforzar su fe en momentos difíciles, momentos de persecución. Y a lo largo de toda la historia de la Iglesia, los hermanos en la fe, hay dos, aquí, los pastores y compañeros. Yo diría que en el caso de los compañeros, se acerca más a la terapia de grupo, no muy dirigida. Quizá hay un moderador, pero este apoyo mutuo, esta comunión auténtica, esta relación de transparencia y de confianza, la paráclesis mutua, podríamos decir, entre creyentes, puede ser uno a uno o en pequeños grupos, pero que todo se queda en el grupo, no se dice nada fuera. Personas que tienen que tener mucha confianza en uno con el otro. Y se puede hacer mucho bien así. Pasamos. Entonces, hay que fomentar estos 4 fuentes de cuidado espiritual. Esta ayuda personal, directamente, por la oración, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. El Señor lo hace, es muy importante, es fundamental. Luego esta ayuda personal que puede venir de 3 fuentes, con personas con dones de consejería, y es todo un ministerio, mucho más desarrollado en otros países que en España o en Francia, en Estados Unidos muy desarrollado, Alemania un poquito, Francia un poquito, España poquito. Intentamos, somos bastante pioneros, no somos los únicos, pero intentamos mostrar a los pastores la importancia de tener un pequeño equipo que pueda hacer la misma labor que él, que tiene la responsabilidad, o los ancianos, de supervisar y ver que ninguna oveja se quede sin
sin atención en sus necesidades, ¿no? Y eso realmente es importante. Un solo pastor no puede atender a más de, ¿sabéis cuántas personas? Si está todo el tiempo, ¿no? 15 personas. Y aquí hay más de 15. Así que sé que Manuel está muy contento cuando puede contar con algunos consejeros, ¿no? Delegando. Así que tenemos, sí, estamos avanzando. La ayuda personal con los pastores también, que hacen la cura de almas. Y, como hemos visto, los hermanos de la fe. Y queremos fomentarlo, esto en las iglesias, porque tenéis realmente grandes capacidades de hacer mucho bien. Chuck Lynch nos dice a menudo, y yo lo traduzco, nuestro amigo americano, tú eres la persona más importante en la vida de alguien que va a confiar en ti y al cual podrás tú ayudar con las herramientas bíblicas, las herramientas de Dios, ¿no? Eres muy importante, ¿no? Y puedes hacer mucho bien, mucho más de lo que te puede pensar, ¿no? Así que vamos a la palabra paracletos, ¿no? Es la palabra que se usa en el Evangelio de Juan en varios lugares. Aquí tenemos el capítulo 14, por ejemplo. ¿Qué significa? Bueno, Jesús dice, no os dejaré huérfanos, no os dejaré solo. Vendré a vosotros en la persona del Espíritu Santo. Se traduce por muchas maneras diferentes. El abogado no está mal, porque muchas veces esta persona al lado, que viene a tu lado, que hace camino contigo para ayudarte en algo, era a veces el abogado que te ayudaba en los procesos, los juicios que podías tener. Es un amigo. Tenemos que pensar que es una persona amiga, es Dios, y te quiere ayudar en tu vida espiritual. Sabe que solo no lo puedes hacer. Sin mí, nada podéis hacer. Así que nos revela matices esta palabra, porque parakaleo, el verbo, llamado al lado, literalmente, se traduce de formas muy distintas. Y es interesante, si tenéis varias traducciones, a veces veréis la palabra consolar, y a veces veréis la palabra amonestar. Muy diferente, ¿verdad? Pero es la misma palabra en el griego. Es decir, que abarca todo. Hay momentos en que hay que amonestar y hay momentos en que hay que consolar. Veremos un versículo gracioso que nos habla de esto, que he traficado un poquito, pero sois muy astutos y lo veréis enseguida. Bueno, vamos a pasar. Este es un bosquejo que ha hecho, un pequeño dibujo que ha hecho Pedro San Jaime, que nos ha dejado usarlo con su permiso, que habla de las acciones correctoras y las acciones estimuladoras, justamente de este mismo verbo, que es un verbo muy frecuente en las epístolas, especialmente, que Pablo utiliza mucho en un sentido o en otro, y a veces cuesta un poquito al traductor que traducir, podéis imaginar. Exhortar, rogar, apelar, o consolar, animar, estimular. Pero todo esto lo hace el Espíritu Santo, es su cometido, y quiere también utilizarte a ti, como pequeño paracleto también, para que hagas lo mismo, porque tú eres, en un sentido, el amigo al lado de una persona que está sufriendo, ¿no? Pasamos a la siguiente. Sí, ya estamos. Sobre todo para el ministerio de los obreros de Dios en la iglesia primitiva, de afirmar a los creyentes en la fe. Fue fundamental, porque era como cuando se estaban redactando los diferentes cartas, bueno, no eran libros realmente, eran cartas. El libro de Hechos sí que fue un libro muy largo. En todo este periodo el Señor realmente ha hecho una obra preciosa para preparar y utilizar a estos hombres de fe que tenían los primeros creyentes, su grupito de 12, como ministerio en la iglesia ejercido por creyentes con un don específico, lo que hemos subrayado, ¿no? En el Romanos 12:8 es interesante este versículo, nos dice que, bueno, lo voy a decir en griego, pero con lo que dije antes, ¿no? O parakalón en te parakalesei. Es decir, el que exhorta, que podéis decir por el que consuela, en la consolación o en la exhortación. ¿Me entendéis, no? Para que veáis que está la palabra detrás, ¿no? También
pienso también en lo que sigue también, o que es justo antes, el que tiene misericordia, el que manifiesta misericordia, porque también esto tiene que ver con la consejería, el manifestar misericordia. Una de nuestras hermanas aquí ayer lo testificaban, ¿no? Que el Señor le había dado este don, ¿no? de tener misericordia, ¿no? Y esta expresión la encontramos en 1 Tesalonicenses 4:18 y 5:11, con la palabra unos a otros, 100 veces, alelus, esta palabra, ¿no? No es aleluya, es alelus. Para caleite alelus, es decir, animaos mutuamente o exhortaos mutuamente. Esto viene a menudo y es interesante, es entre hermanos. No es del pastor a las ovejas, es entre hermanos, entre ovejas. O también añadiendo, y edificaos el uno al otro. Bueno, el caso que nos contó ayer Manuel, Hechos 20:31, ¿recuerdas? Es interesante porque Pablo durante 3 años en Éfeso había trabajado día y noche con lágrimas, ¿no? Y aquí utiliza otra palabra que no es paracaleo, es nuceteo, que habla más de la exhortación, más de exhortar, ¿no? Cuando hay pecado especialmente, ¿no? Amonestar, esa palabra. Esta palabra se encuentra también en el versículo que dice que los que trabajan arduamente entre vosotros y os conducen en el Señor y os amonestan. Es primera de Tesalonicenses 5:12. Así que vemos todo este amplio posibilidad para los traductores traducir y que abarca la paraclesis, ¿no? Es interceder, enseñar, anunciar, enseñarse unos a otros, esa palabra alelus, ¿no? Pablo la usa 40 veces, esta palabra, ¿no? Exhortarse. Vemos la importancia del cuarto, uno a otro, los compañeros, ¿verdad? Luego un versículo muy bonito que a mí me ha llamado mucho la atención cuando apuntaba Chuck Lynch, que es uno de los versículos, quizá el único, tan específico sobre consejería bíblica. Hay muchos, pero especialmente este. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y de esta manera cumpliréis la ley de Cristo. Un versículo que quizá leemos rápido, pero que tiene una importancia enorme. Se puede hacer esto incluso solo orando, intercediendo, pero también en qué te puedo ayudar. Y todo lo que supone, ¿no? Aquí el buscar el error. Puedes seguir eso. Os lo leo. Hay un error, que he metido a posta. A ver, hermanos, también os exhortamos a que alentéis a los desordenados, a que amonestéis a los de poco ánimo, a que deis caña a los débiles y a que tengáis perseverancia para enderezar a todos. Aquí he hecho trampas. Aquí lo reconozco, soy un hereje. Vamos a subir otra vez. Eso es. No, un poco antes. Eso es. Hermanos, también nos exhortamos. Pero es broma, pero a veces lo hacemos. Tenemos que pensarlo muy bien, ¿no? No es cualquier cosa, la consejería bíblica o ayudarse mutuamente. Es algo muy serio. Se debe hacer en oración, se debe hacer realmente con empatía. Es muy importante, porque cada persona, y en la misma persona, hay estados diferentes. En un momento estás eufórico, otro momento estás muy deprimido. Entonces, el Señor da sabiduría para que podamos realmente ser sabios, ¿no? Ser sabios. Y terminamos con un versículo interesante, muy bonito, que nos habla también de que esto se hace en iglesia, hermanos. Se hace en iglesia también. En cuanto a vosotros, hermanos míos, decía Pablo, yo mismo estoy convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros o de alentaros, según la situación, ¿no? Los unos a los otros. Es decir, que él animaba a creyentes de aquí, para decirlo de una forma, ¿no? El Cristo está en vosotros, tú tienes el amor de Dios, la bondad de Dios en tu corazón. ¿Vas a impedir que esta bondad pues pueda recaer también sobre otros, tus hermanos, que a lo mejor están pasando un momento difícil? Yo creo que aquí
nos abre el Señor perspectivas de que Dios, el Señor quiere utilizarte, Él quiere realmente manifestar su mismo corazón de padre, de pastor que hemos visto desde el principio, para que pueda ser de bendición para otros. ¿Me queda? ¿O ya está? Sí, se acabó, pero yo puedo seguir, ¿eh? Espera, quedaba uno. Quedaba un versículo. ¿Queréis un poco más? Efesios 4. Eso está bien, ¿no? Mejor que te quede a poco. Versículo 15 y 16 está aquí, sí. Es también un pasaje que nos hace reflexionar y meditar. Dice Pablo, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, que es uno de los temas que hemos elegido, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, ¿qué nos dice esta ilustración? Pues de que nos ayudamos mutuamente, ¿verdad? Bien concertado, bien unido entre sí, por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente, lo subrayamos, según la actividad propia de cada miembro. Cada miembro tiene su granito de arena para que todo el engranaje funcione muy bien, para ir edificándose en amor. Vemos cómo Dios ha previsto realmente que se haga realmente en familia, que se haga en el cuerpo, cada miembro ayudando mutuamente al otro miembro de al lado, especialmente si le duele, si duele el pie, vamos a la mano va a ayudar, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, bueno, que el Señor, en las reflexiones también que vais a tener en los diferentes grupos, pues os guía a desarrollar estas cosas, lo que hemos visto desde ayer, ¿no? Estos 2 días, y estoy convencido de que el Señor está hablando. Ahora que estamos todos atentos, nosotros incluidos, ¿no? Todos atentos, ¿no? ¿Soy yo guardián de mi hermano? Muchas gracias otra vez, hermanos. La verdad es que yo estaba disfrutando tanto de cada parte que pensaba, digo, esto se tiene que repetir de vez en cuando, porque es un servicio que todos podemos hacer. Como nuestros hermanos nos han enseñado, el pastor tendrá su responsabilidad, y también hay unos hermanos que en particular Dios les ha dado de una forma más espontánea, por esos dones espirituales que recibimos del Señor, pues esa capacidad de acercarse. Pero hay otros pasajes que dice indiscriminadamente, unos a otros. Entonces siempre podemos aprovechar. Me vais a perdonar que no tengo mi reloj. ¿Qué hora es? 11 y cuarto. Muy bien. 11 y cuarto. Muchas gracias. Pues esto es lo que vamos a hacer. Nos vamos a dividir en grupo. Nuestra pregunta, que es para reflexionar y decir, esto no es solamente para acumular una lista grande, pero se trata de pensar cada uno de nosotros mismos qué es lo que hemos aprendido estos días. Si pudiéramos trazar 2, 3 ideas, ¿qué sería lo que resaltaríamos? ¿Qué nos ha dicho el Señor a nosotros personalmente? Vamos a usar 20 minutos, estaremos aquí a menos 25, bueno, a menos 25 empezaremos a tocar un poquito de música para que los que estéis cerca sepáis que ya es hora, y entonces lo que haremos será escribir en esos 2 pósters blancos pues esas cosas que hemos aprendido y hemos reflexionado ahora en grupo. Una cosa que me he olvidado y no querría dejar pasar es que nuestros hermanos son cofundadores, entiendo, de Asociación Bernabé. Es una asociación, un ministerio de consejería. Ellos dan cursos, son profesores de IPSE. Entonces, después de escribir
esas enseñanzas que el Señor nos ha dado. Les vamos a dejar unos 10 minutos igual para que nos compartan un poquito de la Asociación Bernabé. Tienen algunos folletos, entonces para que a veces si oís o se anuncia en la iglesia o aparece en el boletín que hay unas conferencias de Asociación Bernabé, pues ya sabéis